Al plató de la noche 24 horas en Torre España, Madrid, Pablo Fernández, portavoz de Podemos. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Estaba escuchando atentamente al líder de Ciudadanos. ¿Qué impresión le causa su opinión sobre la preocupación que hay por la amnistía en Bruselas, que él manifiesta? Bueno, la verdad es que yo no sé ahora mismo cuál es el rol de Ciudadanos, porque no sé si son un partido político, si se van a presentar a las elecciones. Han dicho que sí a la europea, sí se presenta. Bueno, han habido unos comicios generales en los que Ciudadanos nos ha presentado. Yo creo que es un partido en vías de desaparición, en vías de extinción, y la verdad es que la voz de Ciudadanos y la opinión de Ciudadanos al respecto de las temáticas de la problemática española, la verdad es que creo que no es muy relevante. No quiero hacerlo de menos, pero creo que no es un actor político principal ahora mismo en la política española. Pues vamos entonces con Podemos, que es su competencia. Hoy se han reunido Yolanda Díaz y Pedro Sánchez y han dado límite máximo 31 de octubre, creo, para llegar a un acuerdo. ¿Creen que va a haber ese acuerdo? Ojalá. Desde luego nosotros esperamos que haya un acuerdo, teniendo claro que la premisa es que hay que revalidar un gobierno de coalición, pero que sea un gobierno de coalición que sea estable, que sea ambicioso y que sea valiente. Nosotros no queremos que la próxima legislatura sea simplemente una prórroga de los logros conseguidos en la legislatura anterior. Creemos que el próximo gobierno de coalición tiene que ahondar, tiene que seguir transformando social y económicamente a nuestro país, tiene que profundizar en las transformaciones sociales y feministas de este país y tiene que seguir consiguiendo nuevos avances en derechos en España. Con lo cual, esperemos que ese acuerdo se logre y que, insisto, se materialice y cristalice en un gobierno que sea ambicioso, valiente y transformador. Ustedes, que ahora digamos que no son los mayores fans de Yolanda Díaz, está repitiendo prácticamente calcada las expresiones o de Yolanda Díaz o de Urtasun, muy parecidas. Es decir, pues no hay que firmar per se, sino para seguir no consolidando lo que han sido estos últimos 3 años y medio, sino lo que venga después. Fíjate, Xavier, que desde Podemos lo llevamos diciendo las últimas 3 semanas. De hecho, yo creo que el primer actor político que hizo propuestas para la próxima legislatura y para la investidura del gobierno de coalición fue Podemos. Nosotros planteamos 5 ejes fundamentales, 5 ejes para mejorar la vida de la gente y para continuar transformando nuestro país. Por ejemplo, pretendemos ampliar la rebaja del transporte público y hacerla permanente. Por ejemplo, pretendemos limitar el precio de los alimentos mediante un tope al margen de los distribuidores. Por ejemplo, queremos derogar íntegramente la ley Mordaza o renovar el Consejo General del Poder Judicial. Queremos ahondar en las transformaciones feministas con Irene Montero y su equipo al frente del Ministerio de Igualdad. Queremos congelar los alquileres para luchar contra la emergencia habitacional y queremos incrementar el salario mínimo interprofesional al menos a 1.500 euros. Yo creo que son propuestas sensatas, razonables y que cualquier partido progresista pues tendría que aceptar. ¿Podemos hablar con Pedro Sánchez o con Yolanda Díaz para hablar de las condiciones del pacto? Nosotros hemos trasladado nuestras propuestas tanto al Partido Socialista como a Sumar. Y lo que tenemos que decir es que lamentablemente no hemos obtenido respuesta. Yo creo que por eso las negociaciones no están yendo como deberían. Todo el mundo sabíamos que la investidura de Feijóo era una investidura fracasada, era una investidura fake, que nos ha hecho perder mucho tiempo, y yo creo que las negociaciones tendrían que haberse acelerado y tendrían que haberse dado un poco antes, porque sabiendo que la investidura de Feijóo no iba a salir adelante, yo creo que ya esas negociaciones tenían que haberse iniciado, y nosotros desde luego creemos que el Partido Socialista y que Sumar pues nos deberían haber respondido a nuestras propuestas. Es verdad que hemos visto que Sumar ha incorporado buena parte de nuestras propuestas a las que ahora están haciendo el Partido Socialista, pero bueno, no hubiese estado de más una respuesta directa por parte de Sumar y por parte del PSOE. Estamos a día 4, ya ha sido la reunión. Hoy hemos sabido que el 31 es el límite máximo para llegar a un acuerdo. Aún hay tiempo, pero de lo que va sabiendo, ¿les suena bien? Digamos, usted mismo acaba de decir que, bueno, parte de las reclamaciones o gran parte de las reclamaciones de Sumar son también las de su propio partido. Sí, algunas de las propuestas que hemos planteado parece que también están incardinadas en las que ha realizado Sumar al Partido Socialista. Yo creo que aquí el nudo gordiano del asunto, aquí la clave de la cuestión es en lo que estamos haciendo mucho hincapié desde Podemos, en para qué queremos revalidar el gobierno de coalición. Y ese para qué, insisto, tiene que ser un gobierno verdaderamente ambicioso que continúe profundizando en esas transformaciones que necesita nuestro país. Yo creo que es imprescindible que en nuestro país tengamos un verdadero sistema de cuidados, que haya nuevos permisos de conciliación en este país, que se continúe luchando contra las violencias machistas, es imperioso hacer una ley antirracista, es imprescindible
como digo, que haya empleo de calidad. Es necesario también abordar una reindustrialización de nuestro país. Es evidente que hay que hablar de la crisis territorial. Se habla mucho de Cataluña, pero creo que también hay que hablar de otra derivada de la crisis territorial, que es la que sufre la España vaciada. Hay que hablar qué pasa en el interior de nuestro país. Yo, por ejemplo, vengo de la región leonesa, que en los últimos 30 años ha perdido casi 200.000 habitantes. Creo que esto es un problema gravísimo en nuestro país que hay que abordar. Y bueno, por todo eso, desde Podemos planteamos, como digo, esas propuestas, esas medidas para no conformarnos con un gobierno al trantrán o con un gobierno que, como digo, se conforme con mantener lo logrado en la anterior legislatura, sino con un gobierno ambicioso y valiente que verdaderamente transforme y logre nuevos derechos y nuevos avances en nuestro país. Aunque no consigan todos los avances que quieran, o una parte significativa, o un 50%, el hecho de que la alternativa sea repetir elecciones y una posibilidad real de que gobierne PP con Vox, ¿eso no debería facilitar algún tipo de acuerdo, aunque no lleguen ustedes a transaccionar todo? Como digo, nuestras 5 propuestas creo que son absolutamente sensatas y razonables y perfectamente aceptables por cualquier partido que se llame progresista. Pero también te digo, Xavier, yo creo que si algún actor político ha demostrado una profunda responsabilidad y altura de miras para evitar un gobierno de la derecha y la ultraderecha en este país, ha sido Podemos. Nosotros hemos ido en el grupo parlamentario de Sumar en unas condiciones que para Podemos eran prácticamente inaceptables y que nosotros al final aceptamos por responsabilidad, porque teníamos claros que si Podemos concurría en solitario, no había gobierno de coalición y aquí gobernaba la derecha y la ultraderecha. Con lo cual, nosotros nos mantendremos en esa línea, queremos ser ambiciosos, pero evidentemente dentro de la responsabilidad, porque sabemos que un gobierno PP-Vox sería una catástrofe para este país y que una repetición electoral, pues yo creo que allanaría el camino a ese gobierno. Dentro de las líneas rojas o de algún tipo, una firme, digamos, defensa de unos postulados de Podemos. ¿Es línea roja los ministerios de Igualdad para Irene Montero y Agenda 2030 y Derechos Sociales para Yone Belarra? Nosotros no hemos planteado estas propuestas, no las hemos formulado como línea roja. Yo creo que cuando se va a negociar, cuando se va a intentar acordar, no se va con una actitud de tener líneas rojas. Yo creo que Irene Montero ha hecho un excepcional trabajo, una ingente labor al frente del Ministerio de Igualdad. Creo que ha propiciado que el movimiento feminista haya visto reflejado en el BOE sus demandas. Creo que ha creado una nueva generación de derechos feministas y que ha hecho un trabajo excepcional. Por eso, desde Podemos decimos que los ministerios de Podemos es evidente que los tenemos que decidir desde Podemos y nuestra apuesta inequívoca, nuestra apuesta indudable es Irene Montero para que revalide la cartera de igualdad, porque, insisto, los avances feministas, que evidentemente son propiciados por el movimiento feminista en la calle, si han tenido un refrendo en el Boletín Oficial del Estado, ha sido porque Irene Montero, con toda la reacción machista que ha tenido, con todos los ataques furibundos que ha sufrido, se ha mantenido firme y ha conseguido, como digo, llevar al Boletín Oficial del Estado avances que eran impensables hace escasos años en este país. Se lo planteo de otra forma. ¿Hay alguna posibilidad de que los 5 diputados de Podemos se desmarquen de ese acuerdo si Irene Montero no es ministra o Yone Belarra? Los 5 diputados de Podemos harán esa propuesta. En primer lugar, lo que queremos, o esperamos por lo menos, es que el Partido Socialista y Sumar se avengan por lo menos a responder a nuestras propuestas. Y en segundo lugar, los 5 diputados de Podemos, como digo, serán insistentes y perseverantes en que esas propuestas puedan llegar a buen puerto y también serán enormemente responsables, como hemos sido siempre. Por lo tanto, no es una línea roja. ¿Podría haber gobierno de coalición sin Irene Montero en el gobierno? Nuestra intención es que Irene Montero, y nuestra apuesta es que Irene Montero sea la próxima ministra de Igualdad, porque también te digo, Xavier, creo que no hay ninguna persona mejor para liderar la cartera de Igualdad, que se ha demostrado que es absolutamente fundamental en este país. De hecho, yo escucho estos días que hay rumores que el Partido Socialista quiere otra vez el Ministerio de Igualdad, por algo será. Creo que no hay mejor persona, porque ha demostrado valentía, capacidad de aguante y no ponerse nunca de perfil. No hay mejor persona que Irene Montero para continuar transformando este país y para continuar ahondando en las transformaciones feministas y en los avances y los nuevos derechos feministas que ha logrado el Ministerio de Igualdad. Podemos ha pensado, o por lo menos ha teorizado, aunque sea internamente, en la posibilidad de esos 5 diputados convertirse en grupo parlamentario aparte, desgajarse del grupo parlamentario de Sumar. Esto no se ha planteado en ningún momento. Nosotros estamos dentro del grupo parlamentario de Sumar. Tenemos muy claro que el movimiento Sumar es una cosa y que Podemos es otra.
somos dos partidos políticos diferentes, que tenemos formas de ver algunas cuestiones distintas. Yo creo que Podemos ha demostrado una forma de hacer política diferente en España, una forma de hacer política coherente, una forma de hacer política valiente, una forma de hacer política que resiste las presiones cuando la reacción reaccionaria, valga la redundancia, ha llegado. Hemos mantenido las posiciones y hemos conseguido avances en derechos y libertades que eran impensables en este país y hasta ahora mismo no se ha planteado eso en ningún momento. Que es cierto que dentro del grupo parlamentario, digamos, no estamos todos los grupos políticos a gustos. Bueno, pues yo creo que eso es una evidencia, es palmario, no vamos a engañar a la gente. Pero no es una cuestión únicamente de que Podemos, por ejemplo, creamos o tengamos la impresión de que hemos estado silenciados o estamos silenciados en el grupo parlamentario de Sumar. He escuchado voces como Izquierda Unida, que es otra formación que está dentro de Sumar, que también ha mostrado pues, su malestar o sus desacuerdos con las dinámicas de funcionamiento del grupo parlamentario. ¿Ha escuchado hoy las reacciones o la propia entrevista de Carlos Alsina a Núñez Feijóo? Porque ha habido por lo menos 3 paré en la entrevista muy comentados. No sé, de las 3 cuestiones que más han comentado, sus dudas sobre la imparcialidad del Tribunal Constitucional, sus críticas a el partidismo o por el partidismo de la presidenta de las Cortes, o la justificación de sus pactos con Vox, que han sido las 3 cuestiones más comentadas. ¿Qué es lo que le llama a usted más la atención? A mí me llama la atención que creo que Feijóo es un esperpento. Yo creo que esta mañana la entrevista pues, ha sido hilarante, la verdad. Yo creo que ha sido el sumum de la incoherencia y ya el colmo de la desvergüenza cuando ha intentado justificar los pactos con Vox, los pactos con la ultraderecha. Bueno, yo creo que lo que ha hecho el señor Feijóo es justificar también cualquier tipo de pacto que se pueda dar en las próximas semanas para conformar un gobierno en este país. ¿Cree que le ha hecho un favor a Pedro Sánchez? Yo creo que Feijóo cada vez que habla se perjudica a sí mismo y perjudica al Partido Popular. Y sí, yo creo que ha allanado el camino a un gobierno de coalición. 2 cuestiones y luego ya empezamos con las preguntas, una por cada analista. Empezaríamos por Gerardo Lorenzo. La amnistía, tendrían que dar también... Esto va a provocar, ustedes están a favor de la amnistía, Sumar están a favor de la amnistía. En el PSOE va a tener que ser un cambio porque hace 2 meses y medio decían que no lo veían y han tenido un poco de erosión interna. ¿Debería el mundo independentista pues, hacer alguna reflexión al respecto? Es decir, no renunciar a ser independentistas, pero tampoco exigir que para que haya un acuerdo tienen que firmar un camino hacia el referéndum de autodeterminación. O sea, yo creo que la amnistía es una herramienta, es un instrumento para desjudicializar un conflicto en Cataluña que jamás tendría que haberse judicializado. A partir de ahí, yo creo que el diálogo es el camino, yo creo que se puede llegar a un acuerdo. Lo que no se puede pedir a un partido independentista es que deje de ser independentista. Yo creo que también cuando negocias, cuando te sientas en una mesa de negociación, lo que hay que hacer es reconocer y respetar a los interlocutores y a sus demandas que pueden ser legítimas. A partir de ahí, nosotros creemos que llegar a un acuerdo para que haya una amnistía es como digo, es un elemento, un instrumento que puede facilitar esa desjudicialización de un conflicto en Cataluña. Creo que es un hecho palmario y absolutamente evidente que cuando se ha desinflamado ese conflicto en Cataluña ha sido cuando ha habido el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, que el Partido Popular es el que generó más crispación, más enfrentamiento y más independentistas en Cataluña y que se ha demostrado de forma indubitable que el camino en Cataluña tiene que ser el diálogo y la negociación. Pero no es pedirle a los independentistas que dejen de ser independentistas, es que la otra parte, los independentistas, han marcado una línea roja y es decirle al Partido Socialista que tiene que asumir el referéndum. Eso sí que es un trágala. El gobierno de coalición o el Partido Socialista nunca ha pedido a los independentistas que dejen de serlo. Pero hemos escuchado en la última semana un acuerdo validado por el Parlamento catalán que sí le pide al PSOE que ahora sea pro referéndum para llegar a un acuerdo. Pero si es que ellos pueden pedir lo que quieran. Una cosa es lo que tú puedas pedir. No, pero lo exigen, dicen que se comprometen a no votar la investidura de Sánchez si no da pasos para favorecer el referéndum. Vamos a ver qué sucede, Xavier. Yo soy optimista, yo de verdad soy optimista. Yo creo que en las próximas semanas vamos a poder rubricar y refrendar un acuerdo y soy optimista y creo que en las próximas semanas, ojalá antes de que acabe este mes, podamos tener un gobierno de coalición plurinacional y democrático. Vamos con las preguntas, Gerardo. Sí, yo quería, bueno, ha dicho antes que al final Podemos se integró dentro de Sumar, porque en caso de no hacerlo, prácticamente daríamos lugar a un gobierno de la derecha. Sin duda. Yo la percepción que tengo es que Podemos se integró en Sumar
porque todas las encuestas decían que si Podemos no se integraba en Sumar, corría riesgo de desaparecer. Esto se decía. Y te pregunto dos cosas, o le pregunto dos cosas. Una es si ustedes perciben la erosión, el desgaste que ha tenido un partido como Podemos, que hace pocos años nació como Ciudadanos para la nueva política, que venía a regenerar el país, la nueva política, venía a ilusionó a mucha gente, consiguió incluso unos primeros buenos resultados, tanto Podemos como Ciudadanos, que después se han diluido en el tiempo, casi hasta la desaparición, porque es verdad. Y la pregunta es si ustedes han notado ese tipo de erosión. Y un tema final. Yo no voy a discutir aquí las cualidades de Irene Montero como ministra, pero la ley del sí es sí me parece que es una ley que a ustedes les ha costado mucho en el tema electoral y un desgaste importante que, en mi opinión, ustedes no siempre han sabido digerir, asumir y rectificar. Bueno, son tres preguntas, intentaré ser breve y raudo. En cuanto a nuestra integración en Sumar, yo creo que es inequívoco. Si nosotros no nos hubiésemos integrado en Sumar, yo creo que hubiese gobernado el Partido Popular y Vox. Por eso digo que hicimos un ejercicio enorme de responsabilidad. Yo pienso que no, pero bueno. Porque creo que si hubiésemos ido por separado, muy difícilmente se hubiese podido revalidar un gobierno de coalición en este país. En cuanto a que sí hemos notado erosión, sí, claro, llevamos 8 años notando el golpeo y el ataque sistemático de las cloacas del Estado. Yo le quiero recordar que hay 20 sentencias que han quedado archivadas, 20 sentencias contra Podemos, todas ellas han quedado archivadas, todas ellas han quedado desestimadas, pero que lo que han generado esas sentencias han sido 8 años de permanentes bulos, insidias y mentiras, días sí y días también, en los medios de comunicación. 8 años. Así que eso lo hemos notado y lo hemos sufrido absolutamente. Y en cuanto a la última pregunta, yo creo que la ley solo sí es sí, es una ley, una muy buena ley. Es una ley que da una protección que hasta ahora no tenían las mujeres en este país y seguiremos reivindicando, insisto, que ha sido una muy buena ley. Lo que también creo es que hay determinados jueces, una minoría de jueces, porque son una minoría de jueces, que han hecho una interpretación absolutamente errónea e inadecuada de la ley solo sí es sí. Bueno, un apunte y una pregunta. Efectivamente, es incuestionable el acoso periodístico y judicial que ha habido a Podemos desde su nacimiento. Creo que eso es incuestionable. Pero yo nunca les he escuchado a ustedes hacer ninguna autocrítica del desgaste electoral, como consecuencia del desgaste electoral que han ido sufriendo en cada convocatoria electoral que se ha ido celebrando en este país. Pero la pregunta tiene que ver con esa responsabilidad a la que usted apelaba para ir dentro de la marca Sumar en las últimas elecciones. Yo quisiera preguntarle si Irene Montero no continúa en el gobierno, que es algo más que un rumor, lo que usted ha atribuido de que el Partido Socialista quiere recuperar esa cartera para sí. Fue ayer una afirmación bastante rotunda de la vicesecretaria general del Partido Socialista, que efectivamente quieren recuperar la competencia en materia de igualdad. Pero si Irene Montero no continuara en el gobierno, ¿ustedes se sentirían liberados de esa responsabilidad que creen que han practicado en los últimos meses para las próximas elecciones, que son las europeas, ir fuera de la marca Sumar y presentar a Irene Montero como cabeza de lista? ¿Están en esa hoja de ruta? Bueno, en primer lugar, le agradezco un montón la pregunta porque en ella va implícita que sí que se está hablando de ministerios. Hasta ahora se decía que solamente Podemos hablaba de ministerios, que ni el PSOE ni Sumar hablaba de ministerios. Bueno, su pregunta ya me reconoce implícitamente que tanto el PSOE como Sumar hablan de ministerios, cosa que además creemos que es absolutamente lógica, pero está bien que la gente lo sepa. Y yo lo que le he dicho, lo que le he confirmado es que ayer la vicesecretaria general del Partido Socialista dijo a los periodistas que su partido tenía intención de recuperar la competencia de igualdad. Se está hablando no sé si se habla de ministerios o de subsecretarías. No nosotros seguiremos insistiendo y seguiremos reivindicando la figura de Irene Montero como la mejor persona para ocupar la cartera de igualdad. Esa propuesta se mantiene y seguiremos insistentes y perseverantes, contumaces, para que Irene Montero pueda repetir como ministra al frente del Ministerio de Igualdad. Y en cuanto al horizonte de las elecciones europeas, nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros llegaremos a acuerdos puntuales en función de la coyuntura política, Cuando lleguen las elecciones europeas, vamos a ver cómo se presenta Podemos. Siempre hemos dicho que llegaremos a acuerdos electorales o postelectorales en función de cuál sea el escenario. Y también hemos siempre repetido, Podemos es una formación autónoma, Podemos es una formación con voz propia. Eso lo vamos a mantener siempre. Le pesa a quien le pese y le molesta a quien le moleste. Podemos siempre va a ser autónomo, siempre va a tener voz propia y diferenciada del movimiento Sumar, que insisto, somos dos partidos diferentes. Y cuando llegue el próximo ciclo electoral, valoraremos cuál es el escenario,
estudiaremos cuáles son las condiciones y en función de eso pues iremos de una forma o iremos de otra. Una cuestión muy breve, Xavi. ¿Cuáles son esas dinámicas de funcionamiento del Grupo Sumar que a ustedes no les gustan nada? Pues mira, Esther, no nos gustó nada y nos pareció realmente injustificable que no hubiese primarias en Sumar, eso es lo primero. Nos pareció también bastante lamentable que se nos negase una portavocía adjunta en el grupo parlamentario. Nos pareció triste que no se nos diese la oportunidad de intervenir en la investidura de Feijóo, con el resultado de que Sumar pasó desapercibido. O sea, Sumar fue absolutamente desapercibido, irrelevante y no tuvo voz, no tuvo ningún tipo de presencia. Creemos que si Podemos hubiese estado en esa investidura, la voz de la izquierda, la voz transformadora, hubiese estado presente en esa Cámara. Y bueno, pues hay ciertas dinámicas que creemos que intentan silenciar a Podemos, pero insisto, Izquierda Unida también ha mostrado su disconformidad con las decisiones unilaterales que se toman por parte de la dirección de Sumar. Pedro. Sí, cuando le escuchaba al comienzo referirse a las declaraciones del secretario general de Ciudadanos y lo definía como un partido en vías de extinción, yo tenía un poco la sensación de, y quizá algunos espectadores la habrán tenido, de que a lo mejor estaba haciendo usted un cierto ejercicio plutarquiano de caminos paralelos, ¿no? Porque es verdad que Ciudadanos llegó a superar los 50 escaños, que para un grupo de centro es muchísimo. Pero es que ustedes estuvieron por encima de los 70 escaños. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Perdóneme, es que... Pregunta, no, Pedro. Sí, no, si quieres no la hago. Sí, pero digo que vamos a echar la misma pregunta. Me parece que es importante que haya una reflexión compartida, porque el propio portavoz de Podemos es que acaba de definir una situación en la que parece como si ustedes ya fueran una especie de zombie. Si no pintan nada en la investidura, si no consiguieron que esa ministra tan extraordinaria, según usted ha descrito, fuera ni siquiera incluida en las listas de la coalición de Sumar, pues a lo mejor es que ustedes se han acogido a esa fórmula para que no les ocurriera en el Congreso de los Diputados lo mismo que les ha ocurrido en muchos parlamentos autonómicos. Y ahora va la pregunta. Y en términos muy escuetos, en ese contexto de si hay autocrítica, ¿no será uno de sus errores el haber sido demasiado condescendientes con los nacionalismos insolidarios y reaccionarios que forman parte del escenario político? Bueno, en primer lugar, señor Pedro J., los muertos que usted mata gozan de buena salud. Y le quiero decir que igual una de las cuestiones que explican, es verdad, el retroceso electoral de Podemos son operadores políticos como el suyo, porque usted, más que un medio de comunicación, a mi juicio, tiene un medio evidentemente político, que hace política. Hace política poniendo un gráfico de Pablo Iglesias pegándose un tiro en la boca, eso en su periódico. Eso explica también otra cosa, no solamente los bulos, las mentiras, las insidias que su medio de comunicación ha vertido contra Podemos. Eso explica también la agresividad que hay en la calle contra políticos de izquierdas y especialmente contra políticos de Podemos. Eso explica, por ejemplo, la persecución que Pablo Iglesias y Irene Montero tuvieron que sufrir durante un año con centenares de personas acosándoles en su casa e insultándoles. Quizás se debe a que medios como el suyo publicaban viñetas con Pablo Iglesias pegándose un tiro con una pistola en la boca. Entonces, creo que a lo mejor la reflexión la debería hacer usted de que cómo es posible de que un medio de comunicación mienta como miente usted, que todavía sigue diciendo que el 11M fue una confabulación, no sabemos de quién, y medios como usted mienten, manipulan, tergiversan constantemente. Entonces, quizá la reflexión, más que hacerla yo, que yo la hago gustosamente, usted también tendría que hacer la reflexión si usted es el director de un medio de comunicación o es el director de un operador político que lo que hace es esparcir bulos contra los rivales del Partido Popular. Yo comprendo que la mejor defensa es siempre un buen ataque y usted lleva poco tiempo... Bueno, llevo 8 años ya. Lleva poco tiempo en primer plano, probablemente usted necesite hacer méritos delante de los suyos. Usted necesita no hacer de méritos. Bueno, usted pues necesita no hacer de méritos, que tiene unos cuantos. Tiene unos cuantos de méritos. Vamos a ver. Yo no he planteado este asunto en términos personales. Me acaba de decir que tengo que hacer méritos, ya me contaba si personal o no. No, perdóneme. Yo estoy en esta mesa
para analizar cuál está siendo la trayectoria de Podemos. Yo le he estado dando datos objetivos, me he referido a sus propias declaraciones. No voy a entrar en el debate sobre todo lo que usted ha dicho. Le hago una única precisión. Le hago una única precisión. Lo que en esa caricatura. Hombre, caricatura de que se pega un tiro en la boca. Lo que en esa caricatura Pablo Iglesias tenía en la boca no era una pistola, tenía el teléfono de su asesora, de la que había salido información que había resultado muy comprometedora. Esa caricatura para él. es una vergüenza y usted lo que debería es pedir perdón. En todo caso, cada uno es responsable de lo que publica. Es decir, yo creo que una de las cosas que estamos viviendo en este país es como los partidos extremistas de toda índole. Porque cosas como las que usted acaba de decir, pues nos las han dicho también, prácticamente en los mismos términos, los señores de Vox. No he visto ninguna caricatura de ese Jaez. No he visto ninguna caricatura de ese Jaez. Pero vamos a ver, Vox, no, ninguna. Pero vamos a ver. Créame, y yo escruto y escudriño la prensa todos los días. Vamos concluyendo, Pedro. Vamos concluyendo, Pedro, porque si no, es que nos sentamos en bucle. Leí El Mundo y leo El Español todos Yo entiendo los días que se ha porque es mi provocado un momento de tensión y que Pedro quiera contestar. Solo te pido que matices y vaya con Carmelo, porque es que si no, no me da tiempo más. Yo le pediría al portavoz de Vox que después de esas consideraciones que acaba de hacer, naturalmente son absolutamente falsas, en lo que se refiere a la trayectoria del diario El Español, pero dejemos eso al lado. Usted ya ha dicho lo que piensa de nosotros, no me sorprende. ¿Puede usted contestar a mi pregunta? ¿Y cuál es? Porque ha hecho un circunloquio, ha hecho una reflexión. Yo lo hago yo, mira, para mediar, yo soy el moderador. Entonces vamos a acabar la conversación y voy a repetir yo la pregunta. Y si quieres, te diriges a mí, y si quieres, te diriges a Pedro. Pero vamos a cerrar el debate sobre ya El Español y todo esto. Ya ha quedado clarísimo. Que sea un poco cacote la pregunta. Recuerdo que además el titular era el tiro por la coleta, me parece, para puntualizar. La pregunta ha sido, ¿no cree usted que tiene que ver con la decadencia, con el declive de Podemos, la condescendencia que a lo largo de estos años ustedes han mantenido algo muy impropio de un partido de izquierdas, con los partidos nacionalistas más insolidarios? Le voy a responder muy rápido. No, ya no tiene que ver con eso. ¿Cree que no tiene nada que ver con eso? Carmelo. Bueno, lo siento, pero lo mío no va a ser tan emocionante. Yo trabajo en 20 minutos, que es un medio más que tiene un registro más. Con un poquito menos, la pregunta puede formularse. Bueno, usted se ha declarado en esta mesa partidario claramente de las demandas, de atender las demandas de los independentistas para sacar la investidura de Sánchez adelante, ¿no? Y yo le pregunto, bueno, todo en una negociación es un toma y daca, don Pablo. Entonces, ¿en qué cree que tendrían que ceder los independentistas? ¿Qué exigencias les harían ustedes a cambio de atender las que ellos hacen? Si es que no es cuestión de que nosotros cedamos, si nosotros no tenemos que ceder o no ceder, nosotros tenemos que llegar a un acuerdo. Tenemos que llegar a un acuerdo que garantice lo que le decía antes, que es acabar y resolver un conflicto territorial que hay en Cataluña y que nosotros creemos que ha sido provocado por una excesiva judicialización. Entonces, nosotros consideramos que una ley de amnistía puede contribuir, puede coadyuvar, puede ayudar a desjudicializar ese conflicto y a dar una solución al mismo. Entonces, nosotros, por eso digo que apostamos... No les piden nada a cambio. ¿Pero cómo les vamos a pedir? ¿Pero cómo que no les pedimos nada a cambio? Digo, simplemente, la amnistía sería una cesión, sin lugar a duda. La amnistía sería un acuerdo, no sería una cesión, sería un acuerdo. ¿Tendrían que renunciar a la unilateralidad? ¿Sí o no? Si es que la unilateralidad no se da desde el momento que se sientan en la mesa. Desde el momento que ellos se sientan en la mesa ya no se da una unilateralidad. Bueno, pues aquí lo dejamos, Pablo Fernández, portavoz de Podemos. Un placer, como Xavier. siempre, un placer por estar Igualmente. aquí. Además, vamos, usted la prensa, como oficio, tiene que leerla habitualmente o la lee habitualmente. Creo que es ¿no? deber de toda persona que se dedica a la política todos los días a levantarse, ver todos los medios de comunicación de todo índole y, por supuesto, ver programas como el suyo, que es un placer tener un espacio en el que se pueda tener una reflexión serena, un poco más acalorada a veces, pero serena y
e interesante. Así que muchísimas gracias. Yo se lo agradezco, Pablo Fernández, Muchísimas gracias. portavoz de Podemos. Muy buenas noches. Buenas noches.